Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa cuyo objetivo es pasar un buen rato viendo y disfrutando, cómo no, del mejor surf y sus principales protagonistas. ¿Qué os parece si vamos a ver titulares y comenzamos el programa de hoy? Empezaremos viendo y conociendo los secretos de la modalidad Tandem Surfing. A continuación hablaremos con Natalia Barbuzano sobre la primera edición del Waves Congress celebrada en Tenerife. Estuvimos con el mediático surfista portugués Nick Von Rupp. Y cerraremos el programa con la visita a nuestro estudio de Guillermo Carracedo, quien nos sorprenderá con lo más insólito de las redes sociales. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Conocidos los temas a tratar en el programa de hoy en Conexión Surfing, solo faltaría dar paso a nuestro compañero Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte y formar parte de este buen equipo que es Conexión Surfing. Y precisamente hoy vamos a empezar con una modalidad de equipo y poco conocida en nuestras costas y que requiere tener una total sintonía entre sus practicantes. Me refiero al Tandem Surfing. En la última edición del Tapia Goanna Pro pudimos disfrutar de una modalidad prácticamente desconocida en nuestras aguas. Y como no iba a ser de otra manera, llamó nuestra atención. Robert, ¿de qué se trata? Pues Víctor, ya sabéis que en Conexión Surfing uno de nuestros objetivos es ir mostrando las diferentes formas de deslizamiento con las que podemos disfrutar del mar y sus olas. Y en esta ocasión vamos a conocer lo que es el Tandem Surfing, que para resumir es una disciplina que combina el arte del surf, las habilidades gimnásticas y los movimientos sincronizados, y todo ello en pareja. Así que nos vamos hasta Tapia de Casariego porque allí pudimos disfrutar de una competición de Tandem Surfing. Y además pudimos charlar con auténticos especialistas en esta modalidad que ahora compartimos con vosotros en Conexión Surfing. El Tandem Surf es una disciplina del surf de las más antiguas y son dos personas con una misma tabla, en una misma ola, surfeando la ola y realizando determinadas acrobacias o elevaciones mientras surfean la ola. Generalmente nace en Hawái, tío. Parece así un poco tal, pero como todo, nació en Hawái con el surf a la vez. Realmente es una modalidad que está un poco perdida aquí, pero que lleva el mismo tiempo que lleva el surfing. De hecho, igual alguno me corregirá por la historia, que sabes cómo es la historia, yo he leído, no es cierto, no es cierto, pero inicialmente los genuinos del surfing, Duque, Ribón, Peterson, hacían surf, y se dice, las leyendas urbanas, ¿vale?, porque nadie me corrija, que en Hawái, cuando venía la gente de Estados Unidos, pues bueno, pues decían, vamos a cabalgar olas, y ellos, que eran los profesionales del surf, decían, ven, que te subo arriba y vas a disfrutar lo que es una ola. Claro, entonces de repente llegaban las chicas o los chicos, de repente decían, venga, sube, y cogías una ola, sin tener ni idea del surfing, llegabas.
el tándem llega a mi vida, cuando conozco a mi mujer de una manera muy simpática. Estábamos un día en el sofá en casa viendo los típicos vídeos de Instagram y de repente aparecieron unos que hacían tándem y yo, pues, con mi profesor le dije, escucha, ¿te atreves a hacer esto conmigo? Y dijo, venga, vale. Y alquilamos un pádel, bueno, pues alquilamos, nos lo dejaron ahí en la escuela de trabajo y nos metimos en el agua y de repente dijimos, hostia, que es viable, es factible, venga, que te cojo un cuello. Y empezó a gustar a la gente de fuera, de la playa. Entonces, bueno, poco a poco empezamos, nos hicimos con una tabla, hicimos una exhibición porque, bueno, a la gente le gustaba y de repente aparecimos haciendo un campeonato de Europa, el segundo, y aquí estamos. Claro. A España, no sé, en nuestro caso a nosotros un poco por casualidad. Fernando, mi compañero de tándem, de equipo de tándem, practica surf desde hace muchos años. Y un día, así un poco por casualidad, vimos un vídeo de unos surfistas hawaianos y nos planteamos, venga, ¿te apetece probar? Empezamos por diversión y la verdad es que nos gustó. Seguimos practicando y entrando en contacto con otros equipos de tándem, especialmente de Hawái y de Francia, y hasta hoy. A ver, el tándem surf es surf, obvio, y se desliza igual. Sí es cierto que hay muchas diferencias. Al final, la primera, son dos personas encima. Y ya no es que tú aproveches la ola en sí, sino que lo que aprovechas son las figuras que haces con tu pareja arriba. Entonces, sí, se surfea, correcto. Se va de lado, se hacen giros, pero al final las dimensiones de la tabla son muchísimo más grandes, los litros de flotación son muchos más. Entonces, es un poco más artístico, digamos, que surf. Pues yo no había surfeado nunca, jamás. Y es cierto que soy una persona bastante deportista, que sí que practiqué deportes a lo largo de toda mi vida, pero nunca jamás había surfeado. Así que un poco de la mano, me viene de la mano el surf, del tándem surf y de la mano de Fer. Empecé practicando tándem surf con él y así fue. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night. Only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. Bien, ¿cómo se puntúa el tándem? Pues te voy a decir, lo acabamos de descubrir, como quien dice, ahora, hace poco, porque nos ha venido la presidenta de la Federación Internacional de Hawái, nos lo ha explicado cómo es exactamente, porque es cierto es que hay una página de internet donde nosotros miramos y se puntúa, digamos, un poquitín por encima, 50% de lo que sería surf y 50% de lo que sería elevaciones, ¿vale? Luego, dentro del surf, normal, si haces giros, si vas a la pared, si te cierra la ola, y luego dentro de las elevaciones las tienen impuestas como por niveles, desde 0,5, que sería una postura simplemente de coger en cuello, hasta 2,8 y 3,2, que sería con tu pareja elevada encima de tu cabeza a una mano. Pues en esta ocasión es la segunda vez que se hace un campeonato de Europa de la Federación Internacional de Tándem aquí en España, concretamente en Tapia. Estamos súper contentos. El año pasado fue un evento pequeñín, intentamos ver cómo funcionaba el tándem aquí y si podía tener apoyo de la Federación Internacional y las federaciones de aquí. Salió bien y este año pues ya ha sido un evento con más equipos, con presencia de 5 países de Europa y bueno, con presencia también de los jueces internacionales que se han venido desde Hawái, y creemos que a la gente le ha gustado mucho y que Tapia acoge el tándem surf de una manera muy especial. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I
se entrena con colchonetas para no hacerte daño, pero sí es cierto que es fundamental entrenar fuera, cosa que por ejemplo el surf no es necesario. El surf al final tienes que hacer un entrenamiento físico para ti, pero sin entrenar en el agua. El tándem al final es necesario hacerlas fuera, matizarlas, memorizarlas, mecanizarlas, porque luego en el agua pasa todo súper rápido. Entonces el entrenamiento que hacemos fuera suele ser un poco físico como todo y luego solemos hacer pues, una parte de elevaciones, al fin y al cabo. Bien, pues te voy a decir, claro, para quedar bien, digamos, sería 50 por 50-50. Sí es cierto que no es tan exacto, porque por ejemplo, igual a la hora de coger la ola, de iniciar la elevación, igual el surfista que va atrás tendría un 75%, por decirlo de una manera, pero luego a la vez, cuando la pareja está arriba, ella es la que se lleva el 75 y nosotros el 25, porque realmente date cuenta que nosotros como surfistas tenemos que tener un control de la tabla y una estabilidad, pero la persona que está arriba tiene que mantener ese control sin dirigir la tabla y a la vez no caerse. O sea que al final es un 50-50, pero que va variando. En principio de la ola uno más, otro menos, pero se reparte. Al final es un tándem, es un trabajo en equipo. Si uno de los dos falla, se va todo el garete. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm Lo que nos separa el futuro es poder ampliar, al menos consolidar y fidelizar esta prueba europea, pero incluso poder ampliarla y que Tapia pueda ser sede del Campeonato del Mundo de Tandem Surf. Hasta ahora solamente hay 2 sedes que son del Campeonato del Mundo, que son Hawái y Francia, y Lacanau concretamente, y Tapia podría ser el año que viene esa sede del Campeonato del Mundo y que pudiesen participar, aparte de equipos de Europa, equipos de Australia, de California y de Hawái. Es una modalidad, digamos, que lleva perdida en España 80 años, porque cierto es que yo, como surfista que he sido siempre de tabla corta, sí es cierto que sabíamos que existía el tándem, sí es cierto que en Hawái se hacía, sí es cierto que Duque and Company lo hacían, pero bueno, era algo como distante, digamos, o sea, como lejano, ¿no? Y ahora mismo ser los embajadores, digamos, o los posibles embajadores de Europa para hacer un campeonato del mundo y acoger a los europeos ahora mismo, bueno, nos gusta porque al final no es una competición tan exacta como el surf, que es como el que gane, tienes que ir a ganar. Al fin y al cabo aquí es un poco más como una especie de familia, digamos, ¿no? Llegan, nos conocemos, hacemos 4 o 5 elevaciones fuera, nos metemos en manga, funcionamos con prioridades, correcto, pero es un poco más deporte de caballeros, digamos, más de espectáculo. Vamos a dejarlo que los 4 surfistas tienen que darlo todo, no es una competición que al final es algo individual. Yo lo hago, que los demás no hacen nada, mejor, así paso. Aquí es diferente, es un rollo muy hawaiano, digamos, ¿no? Muy aloha. Pues la comunidad de Tandem Surf es una comunidad súper cercana, es como una familia realmente, ¿no? Aunque hay eventos competitivos y existen competiciones, es como que también existe mucho aprendizaje conjunto, ¿no? Los equipos se cuidan mucho unos a otros, se enseñan unos a otros y es una comunidad súper chula, que además por lo general viene de surfistas con cierta edad, o sea, no suelen ser gente muy joven la que hace tándem, lo que supone que son surfistas que llevan muchos años surfeando, mucho waterman, mucho amante del mar, y eso también hace que se genere una comunidad muy especial. Todo el mundo es como que te acoge de una manera que no pasa en surf, es como diciendo, hostia, que te haces muy familiar y de repente vente a mi casa, vente en avión, no tienes que traer nada, tenemos tablas. Es como una familia, tío. La verdad que yo he vivido mucho el surf de competición y al final el surf es como una lucha y esto es como un espectáculo, tío, la verdad. No sé cómo decírtelo, pero sí, es un espectáculo. Al final, de buen rollo todos. Esta va para ti, esta va para mí, mira qué figura más buena. Oye, este es mejor que yo, qué guapo todo y al final se nace el tándem, tío. Yo creo que realmente es una disciplina muy completa porque es surf y incorpora todos los elementos del surf, de conexión con el mar, de necesidad de comprender el mar y entender la ola y surfear la ola, pero luego además se combina con elevaciones y con acrobacias que, como decíais, son muy estéticas,
y que además gustan. Algo que desde el principio, cuando empezamos a practicar tándem, nos planteábamos es que creemos que es como una forma muy popular de acercar el surf a la gente que no sabe de surf, ¿no? Cuando nosotros practicamos tándem aquí en Tapia, la gente que pasea lo ve, le gusta, no le hace falta entender si hiciste un carving o hiciste... La gente simplemente ve una elevación y le gusta y se queda y lo admira, así que creemos que es otra manera de acercarle el surf a la gente y una manera además eso, como muy bonita y muy... una forma de rescatar la historia clásica del surf también. Al final es el surf de Hawái, de los Beach Boys de los años 20 y es súper bonito que a día de hoy podamos estar practicándolo. Increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias a Fer y a Angie por enseñarnos, mostrarnos y explicarnos esta otra manera que hay de disfrutar de las olas. Como hemos visto, es fundamental la fuerza física, el duro entrenamiento, la correcta tabla y, como no, la comunicación con tu pareja. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a tomar muy buena nota del primer surf consejo del programa de esta semana. Hola a todos, soy Sebas de mundosurf.com y hoy vamos a hablar de las tablas de surf mid-length, la nueva moda que lleva unos años avanzando, que tanto éxito tiene. Vamos a ver qué hay detrás de esta moda y si de verdad son tablas que merecen la pena. A ver, detrás del concepto de mid-length, que podríamos traducir por longitud media, pues longitud media, tablas de surf longitud media, y hay un montón. Están las evolutivas, están las mini Malibu y eso ya existe. Entonces, el concepto de mid-length, lo que se ha querido hacer, lo que las marcas han querido hacer es ofrecer una tabla, pues sí, de longitud media, pero con más rendimiento que puede tener una evolutiva o una mini Malibu. Una tabla que mantenga buena flotabilidad, pero más rendimiento. Más rendimiento sería pues una tabla rápida, una tabla reactiva, una tabla que rige bien, una tabla que pueda usar a lo mejor un surfista con un nivel superior a la persona que realmente va a querer un evolutiva o un mini Malibu. Con el mid-length, con esta búsqueda de rendimiento, pues se busca más al surfista que ya sabe surfear. Las ventajas que se buscan es una remada, una buena remada, una remada fácil, con buen volumen y casi siempre con white point desplazado hacia adelante. Son tablas con el cual vas a poder hacer giros cerrados, vas a poder tener un surfing fluido, un surfing rápido, vas a poder hacer maniobras. Realmente es una tabla que te va a permitir sacarle partido a la ola. Y eso a nivel de shape, a nivel de forma, pues cada marca lo ha traducido con una forma, un sistema de configuración de guía distinto, pero siempre detrás está la misma filosofía. Tablas con buen rendimiento, pero con tablas fáciles de surfear, con buen volumen y buena remada. Y eso es lo que es interesante también en los mid-length, que hay una amplitud, una variedad de forma, de configuración de guías, de tail, bastante importante. En definitiva, la pregunta del millón, ¿merece la pena? Pues depende para quién. Por ejemplo, en mi caso, pues merece muchísimo la pena. Pues no puedo surfear tantas veces como quiero, mi condición física pues cada vez se va hacia abajo, pues por trabajo, por familia, menos tiempo para estar en el agua. Entonces cuando estoy en el agua, pues lo que quiero es una tabla que me ayude. Quiero disfrutar, quiero rendimiento, pero quiero una tabla que me ayude a correr horas. Que si estoy rodeado de 10 máquinas, uno de 16 años, otro de 18, todo con sus shortboard pequeños,
que saltan en cada hora, pues yo quiero poder también estar ahí y poder correr mis olas. Entonces, este tipo de tabla, pues indudablemente me va a ayudar mucho. Así que realmente las mid-length, totalmente recomendable para el perfil, pues eso, perfil de una persona que sabe surfear, pero condición física, a lo mejor menos condiciones físicas, sitios con más gente, olas a lo mejor más pequeñas, aunque realmente esas tablas se pueden surfear con tamaño, mientras no esté la ola muy hueca y muy rápida, se puede surfear perfectamente en todo tipo de olas. Así que, amigos de Conexión Surfing, si os identificáis un poquito con la descripción y con el perfil, pues os invito a probarlo. Y nosotros nos vemos en un próximo Surf Consejos. El municipio de Arona, en Tenerife, acogió el primer congreso sobre la industria del surf. Organizado por las Américas Surf Fest y por Spring Hoteles, este congreso fue todo un éxito. Y en Conexión Surfing queríamos saber más y por eso hemos invitado a Atalía Barbuzano. ¿Qué tal, Atalía? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Decíamos, el Wave Congress, un exitazo, y tú por parte de las Américas Surf Fest lo organizaste en primera persona. Cuéntanos un poquito en qué consistió este primer congreso sobre la industria del surf, porque hubo charlas, hubo expresión session y sobre todo hubo un montón de invitados que me imagino os ayudarían a entender un poquito más y mejor la industria del surf. Pues, a ver, el Wave Congress surge de unas acciones que nos quedaron pendientes durante el Spring Surf en las Américas Pro que organizamos en noviembre y diciembre, que es la competición de surf. Y bueno, con esas acciones que nos quedaron pendientes y con las ganas de seguir dándole difusión al resto de acciones que también generamos desde parte del equipo de las Américas Surf Pro, organizamos estos 2 días de evento, uno de charlas y otro de la expresión session, con el objetivo de mantener vivo también el evento durante el año, ¿no? Las charlas fueron el viernes 21, y se organizaron en el Hotel Bitácora, las Bitácoras Surf Talk, que también por parte del hotel les gustaría mantener este tipo de contenido porque el hotel está especializado en surf, tiene un locker en el hotel para hacer más accesible al surfista de hotel a playa. Y bueno, quizás el valor de estas charlas pues lo tuvieron los propios ponentes que participaron. Hubieron 4 mesas redondas, una de deporte, una forma de vida, emprendimiento en el mundo del surf y deportes de deslizamiento, turismo deportivo y las nuevas tecnologías del surf. Eso fue el primer día, y como colofón final, el sábado nos fuimos al Siam Park, donde pudimos disfrutar de una expresión session con los surfistas más reconocidos de la isla, que nos dieron un buen espectáculo. La expresión session, y que era la continuación, me decías, de esas nuevas tecnologías que se están viviendo en el mundo del surf. La Siam Park tiene una ola artificial, pero también en el congreso contasteis con otros ponentes de empresas tan importantes como Wave Garden o el Surf City Madrid. Cuéntanos, ¿cuáles eran las conclusiones que se sacaban de esas mesas en las que ya vemos que las olas artificiales son una realidad? La verdad que el contenido de las charlas, de las 4 mesas redondas, fueron muy interesantes, pero sí es verdad que, bueno, que aparte del turismo deportivo que se está generando últimamente, que las empresas se están especializando en turismo deportivo, y, por ejemplo, Spring tiene cada hotel enfocado a un deporte distinto, pues eso fue un valor añadido más interesante a meterlo en el evento, ¿no? Y bueno, al final, pues, como todo esto evoluciona, pues las nuevas tecnologías del surf, pues contamos con empresas que proveen esa tecnología y empresas que la producen. Entonces contamos con Wave Garden, con City Wave y con Hona Hub Surf Madrid y con Siam Park.
Te decía también, Atalia, que vosotros, las Américas Surf Fest, estáis viviendo en primera línea, estáis viviendo desde cerca esta eclosión del mundo del surf, porque tenéis el evento, tenéis ahora el Wave Congress y vosotros estáis especializados en un montón de actividades, pero sobre todo en las del surf. ¿Cómo estáis viviendo este crecimiento que a día de hoy ya es, creo que, imparable dentro de nuestro deporte? Pues desde el equipo de las Américas Surf Pro, pues es verdad que trabajamos todo el año con el objetivo del evento final que se realiza a final de año, noviembre, diciembre, Sprint Surf en las Américas Pro. Pero sí es verdad que hemos querido, pues, ser una plataforma de visibilidad para el resto de... Bueno, para el resto de acciones que se produzcan no solo en Tenerife, sino en el resto de las Canarias, y para darle visibilidad al deporte y fomentar y gestionar un poco más allá pues todo lo que se pueda aportar en el mundo del surf, ¿no? Aparte de... que me enrollo. Aparte del evento y del Wave Congress, pues hemos tenido un plan de acción de darle promoción al evento en otros eventos fuera de Tenerife. Hemos ido a Madrid como Fitur y hemos ido a una presentación de deportes deportivos en Madrid también por parte de Turismo de Tenerife y pues junto con el equipo de comunicación que somos muchos, ¿no?, de las Américas Pro, este año también sacamos el primer documental. Hay muchos documentales, pero sí es verdad que queríamos darle un poco más de visibilidad a esos pioneros del sur y la cultura del sur, de dónde surgió y de cómo ha crecido la zona turística, a mal o para bien, pero que al final, pues tanto como el turismo como el sector está creciendo por ambos lados y bueno, la gente también tiene que enterarse de que en Tenerife y en las Islas Canarias pues hay cultura del surf y bueno, hay que darle visibilidad y amplificación. Pues Atalia, ya sabes que nosotros desde aquí, desde Conexión, intentamos apoyar todas esas acciones que hacéis desde las Américas Pro y seguiremos contando todo lo que hacéis y seguiremos contando con vosotros. Así que yo, Atalia, muchísimas gracias por pasarte, aunque fuera por videollamada, por nuestro plató, y espero verte en el próximo Las Américas Surf Fest en Tenerife. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Un besito. Un abrazo, Atalia. Nos alegramos un montón del éxito del Wave Congress. Pero en Conexión Surfing, ¿qué os parece si hacemos una breve pausa y continuamos? Continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer con un protagonista de talla internacional. ¿De quién se trata, Robert? Estamos hablando de Nick Von Rupp, un surfista con un talento excepcional para los tubos y una voluntad de hierro para hacer frente a las grandes olas. Este surfista portugués es uno de los principales representantes del surf luso en los últimos años. Nacido en Lisboa y aunque de origen alemán y suizo como delata su apellido, está muy orgulloso del apoyo y crecimiento del surf en su Portugal natal en los últimos años. Pues veamos y conozcamos a Nick Von Rupp en este reportaje. Para mí, mi objetivo desde muy joven era ser el surfero más completo que puedo ser, saber surfear olas pequeñas pero también olas grandes. Muy parecido con la cultura del surf del País Vasco, ¿no? Aquí tenéis surferos increíbles que surfean muy bien olas pequeñas pero también muy bien olas grandes. Eso era mi objetivo cuando empecé a surfear.
Gané el Pro Junior con 16 años, me quedé quinto en el mundo, en el Pro Junior Internacional, me quedé segundo en el ISA World Surfing Games en 2016. Tuve una trayectoria de competidor buena, hice parte de los Primes muchos años, gané muchos campeonatos en Portugal, pero para mí lo que me traía más felicidad era la aventura, los tubos, las olas grandes. Un día me encontré en Balito, en Sudáfrica, compitiendo en olas pequeñas. Perdí en olas miserables y me enteré de qué estoy haciendo aquí, que no es mi pasión esto, ¿no? Viajo todo el mundo, voy para Japón, voy para Brasil, competir contra brasileños que son peores que yo, estoy perdiendo contra ellos y al final me dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer, indiferente lo que la presión de los sponsors, quiero me satisfacer y bueno, seguí el camino con el free surf, los tubos y las olas grandes con Nazaré, y fue la mejor decisión que he podido tomar porque primero me prensió, completed me, como se dice en inglés. Te completó. Me completó y bueno, ahora ya son solo olas grandes y tubos y vídeos, contenido los últimos 7 años y todo bien, estoy bien. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what... Bueno, lo que me esperaba aquí de Guipúzcoa es lo que encuentro siempre, ¿sabes? Una cultura de surf muy presente, una cultura gastronómica, cultura arquitectónica, ¿no? Es una región muy especial en España, en Europa, muy querida por todos los europeos también. San Sebastián es una ciudad increíble, Zarauz es una ciudad de surf increíble, la gente respira el deporte, la juventud, la playa, y es eso, es esa la memoria que tengo del País Vasco, es buena comida, buena gente, buenas olas, un sitio muy bonito. Es increíble venir aquí a HLC y ver la dimensión, la potencia de la industria de aquí. Nunca lo pensaba. Normalmente la producción está muy centralizada en China. Es la mano de obra más barata, de calidad, y realmente ver países como el Japón venir a esta región aquí, trabajar con la industria vasca de skate, es un statement muy grande, es una afirmación muy grande, muy fuerte, que aquí se hace cosas con calidad y no me imaginaba. Apologista que cuando hay pasión hay resultados, ¿no? Y bueno, mi objetivo es seguir mi pasión y obviamente tener el sueño de surfar la más grande ola alguna vez surfeada en Nazaré, y bueno, estamos caminando para ese objetivo. El año pasado fue muy bueno, ganamos el campeonato de Nazaré, surfamos de las más grandes olas de la temporada y bueno, donde hay pasión hay suceso, y I lead my career that way, y sí, es eso. Estoy contento de lo que hago, estoy motivado y bueno.
es un placer muy grande venir aquí a Zarautz, a Guipúzcoa. Hay olas muy buenas por aquí, hay una cultura increíble. Es un placer venir aquí siempre porque es un sitio muy completo. Buena gente, buenas olas, buena comida y hay mucho por explorar aquí, de verdad. Y el talento local es increíble, es una de las regiones con más frutos de talento en el surfing y bueno, es siempre un placer venir. Muchas gracias por me recibir, muchas gracias por la compañía, nos vemos pronto. Eskerrik asko. Otro protagonista que se pasa por Conexión Surfing. Muchísimas gracias, Nick. Y Robert, a ti muchísimas gracias también por, como cada semana, ayudarnos a entender un poquito mejor el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Un placer, como siempre. Espero que todos nuestros televidentes y seguidores lo hayan disfrutado. Buenas olas, aloha. Abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro buen amigo Guillermo Carracedo, ¿qué os parece si cogemos buena nota de este surf consejo? Bienvenido a One Surf Academy. Soy Tony Varela y esto es la esencia del longboard. A todas y a todos, hoy estamos en la playa de Razo, una de las playas donde aprendí a surfear desde bien pequeño y hoy os traigo un nuevo modelo de longboard en el cual os voy a hablar y vamos a analizar en profundidad la importancia de las colas anchas. Podemos decir que existe como una moda o una tendencia a que los riders y los diseñadores de longboards utilicen esta forma de hacer los tails de una forma muy ancha y es lo que hemos trabajado en este modelo. Este modelo está diseñado en concreto para Mateo, que es nuestro rider del equipo Cormorant Surfboards. En este diseño intento conseguir un surfing muy enfocado al nose ride. Las características fundamentales de este longboard es que mantiene los rails, los cantos, en una línea muy paralela, que gracias a la cola ancha pues se puede alargar hasta la zona de atrás de la tabla, consiguiendo así que todo ese canto entre en la pared y dé mucha estabilidad en el momento que nosotros vamos a la punta. En la zona del nose está compuesta por una zona bastante generosa, es bastante ancha y además en la zona del bottom pues añadimos una lágrima muy larga y algún detalle muy importante también es afinar y afilar este canto en esta zona para que cree un soporte, un apoyo y además entre fácilmente en el momento que nosotros estamos en el nose ride. Las medidas concretas de este longboard es un 9.4 por 22, 7 octavos, no llega a 3, pero sí que quise mantener mucho volumen, mucha chicha, mucha carne
hasta los cantos para que también pues, tenga mucha flotabilidad en condiciones de olas más pequeñas o con menos fuerza, olas de verano. Este longboard, este modelo en el que estamos trabajando, está especialmente hecho para favorecer ese nosedive y que sea de una forma muy exagerada, ¿no? A ver si hoy tenemos unas condiciones de olas olas flojitas, olas de verano. La verdad es que hace un calor, ya se intuye el veranito. Y lo vamos a testear a ver qué tal funciona con estas condiciones. También hablar que le hemos puesto esta quilla de Macho Fins, que a mí personalmente es de las que más me gusta. Es una quilla de pivote y bueno, es una tabla que me gusta porque como la tabla tiene mucho volumen, pues que tenga una buena superficie también es importante para que empuje agua y podamos moverlo fácilmente. El tablón pivote. Me estoy asando de calor dentro del neopreno, así que me voy a tirar ahí en ese piquito de izquierdas. Vamos a entrar a probarlo en estas condiciones. La verdad es que lo he utilizado en una sola ocasión y las condiciones no eran demasiado buenas, así que espero que hoy pueda disfrutar de unos buenos nosedive. Ahora sí, encaramos la recta final del programa de hoy y nos visita alguien que hacía tiempo que no se pasaba por el plato de conexión. Guille, cuantísimo tiempo, amigo. Cuánto tiempo y ya echaba de menos sentarme aquí contigo, comentar un poquito qué ha sido de nuestra vida las últimas semanas y bueno, ver unos vídeos. Eso, sin duda, lo de los vídeos tenlo por seguro. Pero cuéntanos, o sea, nuestro experto en redes, pero sobre todo TikToker de referencia a nivel mundial. ¿Dónde estuviste metido? Yo sé que muchos de la gente y muchos de nuestros seguidores saben dónde estuviste, pero sabes que yo tengo una pequeña discrepancia con las redes, dejémoslo ahí. Vamos a decirlo que eres boomer. Un poco. Pero eso, no sé si controlas el término. No sé qué significa, pero lo voy a tomar como un halago. La mayor parte de la gente que nos escuche, sí. Y en cuanto a la frase, ¿dónde me había metido? Yo creo que vas bastante acertado, porque sobre todo estaba metido en tubos. A ver. Esto estuve haciendo las últimas semanas, pero sin parar. La verdad es que he tenido unas sesiones buenísimas por casa, he podido disfrutar de muy buen surf, de poder ponerme en forma y notarme suelto surfeando de cara a las próximas competiciones que seguramente empiecen ahora. Y la verdad es que, bueno, unas ganas que no te puedes ni imaginar de más surfing. O sea, cuanto más surfes... viendo este tubo y desde luego mal no estuviste. Y ahora ya veo dónde estuviste metido. O sea, estuviste según señor tubazo. Sí, señor. Y aparte de esto, cuéntame, porque estuvimos a lo mejor, no sé, 4 o 5 programas sin coincidir. Puede ser. Y tú no paras, entonces cualquiera te sigue la pista. ¿Qué más cosas estuviste haciendo? Bueno, pues donde seguramente también estuve metido es en arenas movedizas. Esto fue un vídeo que subí el otro día porque es que realmente esos tubos, lo difícil no era surfearlos, era llegar a ellos. O sea, la arena te hundías o sea, si te dejabas yo creo que hasta el cuello. Y la verdad es que yo creo que de los momentos en los que he dicho, hostia, pues a lo mejor no salimos de aquí. A ver, yo esto me acaba de recordar un poquito, vamos a volver a ver el vídeo, sí que vemos cómo te entierras, me recuerda un poco a esas películas de los 80, ¿no? Indiana Jones y el Templo Perdido, que siempre había alguna trampa peligrosa. Y entonces, si había arenas movedizas, no nos vas a desvelar el sitio, pero fue aquí cerca de casa. Sí, curiosamente en Galicia también tenemos arenas movedizas, sobre todo cuando hay alguna salida de río o algo de ese estilo. La verdad es que, o sea, te prometo que noté que me hundía mucho, o sea, nunca me había pasado de decir hasta el cuello si me dejo. Tú eres un tío ligero. Cuéntanos, aparte de estar metido en estos tubos, de estar metido en estas arenas movedizas, ¿dónde más estuviste metido? Pues a ver, esto es una buena pregunta y posiblemente lo pueda explicar con el siguiente vídeo. Y es que, vale, ya sabes que yo normalmente busco las aventuras, pero otras veces las aventuras me buscan a mí. Entonces esto fue pues, un mero despiste que mi novia me dio las llaves del coche y las llaves del coche decidieron colarse por ese agujero
en una cascada bastante famosa aquí en Galicia que se llama la Cascada de Ézaro, que está cerca de casa, por suerte. Y vamos a aprovechar, antes de que sigas, vamos a recomendarle a todo el mundo que visite las cascadas del Ézaro, que están cerquita de la ría de Muros, si no hay un sitio espectacular, hay que hacer un poco de patrimonio gallego, ¿no? Y como local de la zona podría incluir que es la única cascada de Europa continente que da directamente al mar. Sí, entonces señor. es un dato muy bonito y muy curioso. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué me pasó ahí? Pues básicamente que mi novia me pasó las llaves del coche y las llaves del coche decidieron caerse de mis manos mágicamente y acabar en un agujero de 3 metros de fondo. Es que, chicos, chicas, desde luego las llaves de Guille tienen vida propia. O sea, son unas llaves que si les das una puerta te la abren, ¿no? Tenía muchos sitios donde caerse, pero se fueron a caer al único que tenía 3 metros de profundidad, toda la corriente de la salida de la cascada. Y bueno, pues allí me A encontré ver, con es el que lo coche estoy cerrado. viendo, o sea, tienes ese huequito, o sea, veo que alguien te está agarrando por los pies. Claro. Cuéntame, ¿quién es el inconsciente? Llamé a que un se- amigo, el inconsciente que estaba dentro era yo, pero llamé a un amigo y le dije, Jaime, vente a ayudarme porque, o sea, necesito un neopreno, unas gafas de buceo, unas aletas, una cuerda por el corrientón y un par de huevos, me metí para adentro y agarrándome por los pies la pude localizar. Después de eso dije, vale, por aquí un poco peligroso entrar. Y entonces encontré otra rendija por la que me podía colar y después de unos 10-15 minutos de búsqueda ahí a 3 metros de profundidad y con mucha corriente y una cuerda tirando de mí cuando necesitaba, las encontré. Y, sorprendentemente, y esto no es publicidad para el coche, son impermeables. Mira tú, perdón, siempre se dice, ¿no?, que quien tiene un amigo tiene un tesoro. En este caso, tu amigo y el tesoro. Tenías todo junto, el tesoro en el fondo de las cascadas del Ézaro y tu amigo agarrándote de los pies. Y Marina diciendo, es que no me creo las cosas que vivo con este hombre. Y estoy más que de acuerdo con Marina. Guille, eres un aventurero nato y como acabamos de ver, no hay agujeros de flores. No, la verdad es que no. Y de aventuras yo creo que voy servido. Pero bueno, ya como buen aventurero voy planeando las siguientes. Y esto me trae recuerdos a la próxima que tenemos dentro de muy poquito, que es la Vuelta a Melilla. Y es que el año pasado había subido uno de estos vídeos que tan virales se me habían hecho, que Lo es... recuerdo. O sea, Melilla, estuvimos juntos. Bueno, Sí, recuerdo. fue una buena aventura y con la suerte de que me cuadraron olas muy buenas, de que estuve surfeando casi 7-8 horas uno de los días y luego pues este famoso vídeo mío que me fui a dar un paseo con el pádel y me encontré de repente rodeado de muchísimas medusas. Sí, sí, o sea, aparte, pero fíjate, vemos las medusas, pero puedes ver ese agua cristalina. Es que yo tengo buenos recuerdos, sobre todo Sí. de esa ciudadela vieja Preciosa. que tiene Melilla, súper chula. Preciosa. La verdad es que las vistas desde el agua, desde el pádel, aparte de estar rodeado de medusas, eran preciosas de la ciudad. Yo este año, si volvemos a coincidir allí, que sé que sí, ya de que yo no puedo, llévate una tabla para mí, tío. Hecho. Trato hecho, a ver si tenemos suerte con las olas y si no nos damos un paseo con el pádel. Vale, pues, ¿qué te parece? Si antes de que nos veamos en Melilla, yo ya voy dejando por aquí y ante testigos una cita para el próximo programa. ¿Te 100%. parece? A mí más ganas no puedo tener. Pues, amigo, muchas gracias. Nos vamos, nos despedimos por esta semana. Pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y, como no, con sus principales protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Chicos, nos vemos en el pico.